Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a ver la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra la leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Escuchemos. A esto de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miremos que lo primero que dice es que ya era a eso de las 3 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que Jesús ya llevaba tiempo crucificado, ya estaba cansado, ya su cuerpo estaba agotado, sus heridas le dolían muchísimo, estaba crucificado, estaba desangrándose poco a poco. Pero vemos que Jesús, a pesar de que se sentía adolorido, y no solamente adolorido del cuerpo, sino triste sentimentalmente porque sus amigos lo habían abandonado. Todos los dolores que puede sentir una persona en este mundo, él los sentía en ese momento. El dolor de la tristeza, la tristeza más fuerte, del abandono de sus amigos, de la traición, el dolor de su cuerpo. Los estudiosos de la Biblia dicen que ya no tenía figura humana de los golpes que le habían dado tan fuerte. Y a pesar de todo, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué es esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo, el Salmo 22, 2, mostrándonos Jesús que Él está haciendo oración. Los judíos oraban repitiendo salmos. Entonces Jesús nos muestra que cuando nosotros estemos cansados, agotados, heridos espiritualmente, sentimentalmente o físicamente, tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Dios mío, hacer oración. ¿Por qué me has abandonado? Y utiliza la palabra de Dios, donde la palabra de Dios le muestra algo que va de acuerdo con su vida. El abandono humano que él sentía humanamente, pero el espíritu fortalecido, confiando siempre en Dios, porque hacía oración. Si no confiara en Dios, pues no hubiera hecho oración. Y Jesús nunca pecó, entonces nunca pudo desconfiar de Dios. Él sabía que Dios lo iba a ayudar porque tenía una confianza plena, una fe firme. Entonces Jesús siempre confió en Dios y lo que nos enseña en esta palabra es que por difícil que esté la situación en nuestra vida, Jesús la tuvo más difícil y Jesús confió en Dios. Asimismo nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, sigamos ese camino, ese ejemplo de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino de la verdad que nos dará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer oración en los momentos difíciles. Hacer oración siempre. Y esto es lo que predicó el Señor mientras vivía. Él predicó un poquito antes de que sucediera esto. Él le predicó a los apóstoles lo importante de la oración. En San Mateo 26:40, un capítulo antes, en San Mateo 26:40 nos enseña el Señor cómo nosotros los cristianos debemos hacer oración siempre. Y además tenemos que hacerla siempre para soportar esos momentos difíciles, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siempre hacía oración todas las noches. ¿Y de qué manera nosotros los cristianos tenemos que hacer la oración? El Señor nos hace un reclamo en esta cita bíblica mostrándonos cómo debemos hacer la oración los cristianos. San Mateo 26:40. Volvió a donde sus discípulos y los halló dormidos. Lo primero que dice, cuando nosotros vamos a hacer oración, nos va a dar sueño. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban dormidos. Pero si nosotros sabemos que nos va a dar sueño, tenemos que arrodillarnos o postrarnos o buscar una posición donde no estemos cómodos, porque si buscamos la comodidad, nos vamos a quedar dormidos. Y la tentación que nos va a tirar el enemigo, porque sabe esto, entonces es que nos va a dar mucho sueño. Entonces arrodillémonos o postrémonos, pero busquemos incomodidad, no comodidad para orar. Eso es lo primero. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Este es el tiempo que debemos hacer oración nosotros todos los días, porque es el reclamo que le dijo Jesús a Pedro. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo, ni siquiera pudieron permanecer en la oración una hora conmigo.
tenemos que mínimo durar 1 hora al día haciendo oración, los cristianos. Porque si lo hacemos así, vamos a ser como Jesús. Incluso en la muerte, muriendo, seguía haciendo oración. Desde el principio, cuando la primera palabra, Padre, perdónalos, estaba llamando al Padre, estaba haciendo oración. Y al final, cuando terminó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También siempre confiando en su Padre, siempre haciendo oración. Pero ¿cómo hizo Jesús para soportar esos momentos difíciles? Porque Él hacía mucho más que 1 hora al día. Y a nosotros, como sabe que somos más débiles y que somos más perezosos, nos dice, bueno, por lo menos 1 hora. Y le reclama a Pedro, de modo que no pudieron velar conmigo 1 hora. Entonces eso es lo mínimo que los cristianos debemos hacer oración. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Tenemos que estar despiertos, no dormidos en la oración. Esta traducción dice recen, otra traducción dice oren, pero es lo mismo, rezar y orar. Estén despiertos y recen, o estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. ¿Y cómo oraba el Señor? ¿Cómo rezaba? Repitiendo un salmo. Asimismo nosotros podemos repetir una frase de la Biblia, o podemos repetir el Santo Rosario, que son las palabras que le dijo el ángel a la Virgen María, y podemos rezar el Padre Nuestro, podemos rezar como rezaba Cristo, hablando con Dios, o podemos rezar de muchas formas, pero la forma más especial que vamos a rezar, lo vamos a ver ahorita en San Mateo 6:5 en adelante, ahorita la vamos a ver, y es la oración que debemos hacer, pero lo importante es que siempre hagamos oración. O como decía el campesino, él me mira y yo lo miro. O había otro santo que oraba repitiendo el abecedario, se iba ante el Santísimo, se arrodillaba y repetía el abecedario y repetía el abecedario. Y decía, Señor, yo soy un campesino, no sé qué decirle, pero ahí le voy a repetir el abecedario y repetir el abecedario, y usted agarre las letras más bonitas y haga las oraciones más bonitas. Y así rezaba. Entonces nosotros tenemos que rezar, pero no buscar excusas para decir, no, yo no voy a rezar, no voy a orar. Tengo que orar mínimo 1 hora. ¿Y por qué tenemos que? Porque si no rezamos, caeremos en tentación. El enemigo sabe esto, y por eso es que nuestra oración es tan poca. Nuestra oración es tan pobre, porque el enemigo sabe que si nosotros oramos, vamos a ser fuertes, como Jesús, que en los momentos más difíciles de la vida, en la muerte y una muerte de cruz, Él seguía orando, confiando en Dios. Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. La carne es débil, por eso debemos rezar, para no caer en tentación, para no caer en el pecado. El versículo 42. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos del sueño. Cuando uno hace oración, le da mucho sueño. Pero miren la concentración de Jesús. ¿Y cómo llegó a esa concentración? Porque Él todos los días rezaba. Asimismo, nosotros tenemos que rezar todos los días para que Dios nos dé la gracia de perseverar en la oración y podamos alcanzar la santidad, como los grandes santos que rezaban toda la noche, porque Dios le dio ese don, le dio esa gracia. Pero ¿cómo hacemos nosotros para llegar a ese don y a esa gracia? Haciendo mínimo 1 hora al día. Un día que me guste, un día que no me guste, son 2 días que tenemos que hacer oración. Siempre tenemos que hacer oración. No decir, no, porque no tengo ganas hoy no va a hacer oración. No, tenemos que perseverar siempre, hasta la muerte, haciendo oración. Porque así no caeremos en la tentación. Y si caemos, nos podremos levantar. Pero si no hacemos oración, entonces nos caeremos y nos quedaremos ahí en el pecado y nunca haremos oración. El versículo 44. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Algunas personas dicen que no se puede orar repitiendo las mismas palabras. Aquí el maestro nos da la lección, que él oraba repitiendo las mismas palabras. Entonces podemos orar rezando el Santo Rosario, que es repetir las mismas palabras. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo debemos hacer la oración nosotros los cristianos. En San Mateo, capítulo 6, versículo 5, nos va a mostrar el Señor. Lo que Jesús puso en práctica fue que incluso en la muerte iba rezando. Pero vamos a ver la enseñanza, donde Él enseñaba que debíamos hacer oración sin desfallecer.
Y también es importante hacer oración concentrados. No podemos estar viendo televisión y haciendo oración, porque es un engaño del enemigo que nos dice, ay, no, para ir ahorrando tiempo voy a ir viendo televisión y voy a ir rezando. No, 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 no. Tenemos que hacer oración concentrados, porque si nuestra concentración no es grande, entonces esa oración no va a llegar ni al techo. ¿Por qué? Porque no estamos concentrados. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos diciendo para que nuestra oración sea una oración eficaz. Vamos a ver cómo nos lo dice San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. ¿Qué significa? Que si usted va a rezar, no tiene que estar rezando delante de todo el mundo para que lo miren y diga, uy, mire cómo reza, ese sí es bueno. No, no imiten a esas personas que rezan en público para dar espectáculos, para que la gente los alabe y diga qué santos son. No hay que imitar eso. Eso es lo que nos dice el Señor. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. ¿Cuál fue el premio? Que la gente dijera, ay, mira, ese sí es santo, mira cómo reza. Qué premio tan chimbo. Nosotros no tenemos que aspirar a ese premio. Tenemos que aspirar el premio mayor, el premio más grande, que es ir al cielo. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio, pero tú y yo, cuando reces, cuando hagamos oración, entra en tu pieza. Tenemos que buscar un lugar que sea nuestro, que sea solitario, que sea en nuestro interior. Tenemos que entrar en la concentración de nuestro corazón. Entre en su corazón, entre en su pieza. Cierra la puerta. Tenemos que no distraernos. Cerrar la puerta es que en ese momento, cuando vamos a hacer oración, nos van a tocar la puerta para molestarnos, para distraernos. Pero nosotros tenemos que cerrar la puerta. Buscar una hora donde no nos moleste. Podemos rezar en la madrugada o podemos rezar en la noche cuando nadie nos vaya a molestar. Colocar el teléfono en modo avión, alejarnos del ruido del mundo y concentrarnos. No, pero no tengo tiempo. Bueno, párese un poquito más temprano o acuéstese un poquito más tarde haciendo oración. Pero siempre tenemos que sacar un tiempo libre para hacer la oración. Cierra la puerta, concéntrese y ora a tu Padre allí a solas contigo. Tenemos que rezar, orar al Padre a solas contigo. ¿Qué significa esto cuando dice a solas contigo? Que usted tiene que concentrarse y saber, esta es la oración que yo les decía antes, que podemos comenzar haciendo oración, rezando el rosario, hablando con Dios, recordando una cita bíblica, así podemos comenzar. Pero la oración que debemos aspirar todo es la oración contemplativa, donde dice, cierra la puerta, entra en tu cuarto y ora a tu Padre allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Qué es el premio? Lo que aquellos santos llamaban el éxtasis espiritual. Pero ¿cómo ellos llegaban a eso? Porque ellos se concentraban y reconocían que Dios es muy grande para entrar en nuestra mente. Entonces, el pensamiento más acertado o más cercano a Dios es saber que en esta mente no cabe un Dios tan grande que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, el universo, el creador de lo visible y de lo invisible. Ese Dios tan grande no es un pensamiento. Entonces, tenemos que quitar todo pensamiento bueno que nos llegue, todo pensamiento malo y simplemente existir para Dios y decirle al Señor, lléname, y concentrarnos y decir, lléname, y luego no decir nada, simplemente dejarnos llenar del Señor. Que me llegó un pensamiento bueno, que yo ahora sí voy a comenzar a hacer obras de caridad, quítelo, que eso no es de Dios, porque lo que quiere hacer ese pensamiento bueno es distraerlo, porque cuando usted deje de hacer oración, se le va a olvidar eso bueno que usted iba a hacer, porque lo importante es concentrarnos, quitar, como decía una santa, la loca de la casa, controlar la loca de la casa, la mente, pero eso es difícil, por eso es perseverar en la oración, y así alcanzaremos el premio, que es el éxtasis espiritual, pero eso es un don que Dios se lo da al que Él quiere. Pero ¿cómo hacemos para alcanzar eso? Haciendo oración constante y dejándonos llenar de Dios, porque un Dios tan grande no cabe en nuestra mente. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Cuando hagamos oración, de esta oración profunda, contemplativa, no tenemos que decir muchas palabras porque Dios ya sabe todo lo que necesitamos. Entonces tenemos que solamente concentrarnos y dejarnos llenar de Dios. Para comenzar, si es bueno repetir como lo hacía Jesucristo,
que repetía la oración, o repetir el Santo Rosario, o repetir algún salmo, como Jesús lo hacía. Pero no imitar a los paganos significa aquellos que esos repetían un larguero muchísimo de letanías que no terminaban, y entonces esa no tenía ningún sentido, porque ellos lo hacían era por aparentar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes piden, su Padre ya sabe lo que necesitan. Como nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos, no tenemos necesidad de decir ninguna palabra, solamente existir para Dios y que Él nos llene. Y esta oración es la oración más profunda que debemos aspirar todos a llegar para alcanzar la santidad, porque esta oración nos llena de alegría, nos llena de Dios, y ya vamos a ser como Pablo que dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque Él también hacía esta oración, y así como Cristo nos enseñó a orar hasta el final, tenemos que siempre permanecer en la oración. Ahora vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos va a hablar un poquito más sobre esto de la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros nos sintamos tristes, solos, deprimidos, con muchos problemas, con muchas dificultades, leamos Romanos 5:3 para ver lo que hacía Jesucristo, para que veamos que Jesucristo, a pesar de todo, Él seguía confiando en Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones. Jesucristo no se acobardaba a pesar de esa tribulación, de esa prueba tan difícil, de ese sacrificio tan duro que estaba pasando, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Cuando nosotros pasemos por un momento difícil, por una prueba, por una dificultad, tenemos que saber que esa prueba, esa dificultad, esa tribulación, ejercita la paciencia. No tenemos nada de paciencia, y si superamos esa prueba con paciencia, nuestra paciencia va a crecer un poquito. Y después viene otra prueba, va a crecer otro poquito, hasta que tengamos bastante paciencia, porque no tenemos nada de paciencia. La prueba ejercita la paciencia. Que la paciencia nos hace madurar, esa paciencia nos hace madurar. Y que la madurez aviva la esperanza. Eso es lo que tenemos que tener, una esperanza en el reino de los cielos. Ahorita vamos a ver cuál es la esperanza que tenemos, la cual no quedará frustrada. Esa esperanza de ir al cielo no va a quedar frustrada. ¿Y cuál es esa esperanza que no va a quedar defraudada? La esperanza en las palabras de Jesús. Y por eso es la fe. La fe es estar convencido de esta esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Escuchen lo que nos dice el Señor. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles o por cualquier situación, leamos también nuestra esperanza para recordar cuál es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos de ir al cielo. San Juan 14:1. No se turben, no nos preocupemos, no nos angustiemos, no nos entristezcamos, no se turben. Crean en Dios. Tenemos que creer en Dios, así como Jesucristo, que creía en Dios y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo oración. Y crean también en mí, creamos en Jesucristo que nos dio el ejemplo de hacer oración en los tiempos difíciles. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. El Señor nos está diciendo que en la casa del Padre, en la casa de Dios, hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Esta es la esperanza que tenemos los cristianos, que el Señor nos está preparando un lugar donde hay muchas habitaciones en la casa de Dios. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. El Señor va a ir a prepararnos el lugar y después va a volver. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza que estamos esperando que vuelva el Señor para llevarnos con Él a ese lugar, a el cielo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces el Señor quiere que donde Él esté, estemos también nosotros. Pero ¿cómo hacemos para estar con Dios en la eternidad si no queremos ni siquiera darle una hora de nuestro día a día? Él nos da 24 horas y nosotros no somos capaces ni siquiera de sacar una hora para hacer oración. Tenemos que hacer oración mínimo una hora como nos enseñó el Maestro. Y si así lo hacemos, entonces vamos a tener la esperanza que donde Él esté, también estaremos nosotros.
para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Cuál es el camino? Lo que dice Efesios 5:2, sigan el camino del amor. El camino del amor, el camino que nos dejó Cristo, el ejemplo que debemos seguir, viviendo desde la humildad, como Cristo, que desde su nacimiento hasta su muerte fue humilde, y siguiendo el camino del amor, de la oración, como Cristo, que en los momentos difíciles siguió siempre haciendo oración. Ese es el ejemplo que debemos hacer, queridos hermanos. En esta cuarta palabra, pidámosle a Dios que nos ayude a ser cada día más perseverantes en la oración. Y no que nos animemos ahorita que estamos escuchando la enseñanza, vamos a animarnos a hacer oración y después ya dejamos la oración. Siempre nos va a costar hacer la oración, pero también siempre vamos a tener el tiempo para hacerlo. Solamente tenemos que organizar nuestro tiempo y saber que lo más importante es Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso tengo que hacer oración, no me importa más nada. Lo primero que tengo que hacer es oración. O en la noche antes de acostarnos, la oración. Mínimo 1 hora. Eso es lo que debemos hacer, queridos hermanos, para seguir ese camino que nos va a llevar a esa eterna morada que nos tiene preparada el Señor. Esa morada, esas mansiones, dice otras traducciones, que nos tiene el Señor para cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir el camino de la oración, especialmente en esta palabra que estamos viendo hoy. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.